Este término o este concepto de industria de la migración implica una crítica. Por un lado una propuesta, pero esa propuesta sale de una crítica hacia las teorías especialmente sobre redes sociales, de globalización hasta cierto punto, que plantean básicamente que la migración tiene un efecto o una dinámica de autorreproducción, entre otras cosas, porque ocurre a través de las redes, ¿no? Entonces las redes sociales se encargan de producir este efecto acumulativo de autorreproducción y se olvidan de que en la migración existen intermediarios y de que existen líderes que tienen y desarrollan un interés muy específico en iniciar y continuar la migración. ¿Quiénes son estos actores? Pues pueden ser, son un conjunto distinto de actores, son élites locales, son migrantes, son compañías, empresas y también organizaciones de todo tipo. Básicamente para mí cuando hablamos de industria de la migración, estamos hablando de un conjunto de empresarios, negocios, que se motivan fundamentalmente por la búsqueda de ganancias, la obtención de ganancias, y que crean un conjunto de servicios e infraestructuras que facilitan la migración. En este caso, cuando hablo yo de migración, no me refiero exclusivamente a la movilidad, me refiero a toda una serie de prácticas y comportamientos sociales que están íntimamente ligados a la movilidad, a la intención, al deseo y a las prácticas sociales, ¿no? La búsqueda de empleo, por supuesto, la transportación, el movimiento físico de un punto A un punto B, la comunicación con el país de origen, la transferencia de recursos. La industria de la migración es un conjunto heterogéneo de actores e infraestructuras y para mí ha sido muy importante tratar de conceptualizar esta industria de la migración como algo que no tiene que ver exclusivamente con lo ilegal o lo informal, sino algo que incluye a ambas cosas, digamos, ¿no? Hay actores que operan dentro de lo legal, otros que operan como actores ilegales, otros que operan yendo de la formalidad a la informalidad, dependiendo de las circunstancias, y que además están presentes prácticamente en todas las etapas de los flujos migratorios y en distintos tipos de flujos migratorios. A pesar de que estudios anteriores entienden a esta industria de la migración como un conjunto de intermediarios y facilitadores, yo creo que es posible extender el papel de estos actores hacia otras cosas que no son nada más la facilitación, sino también la promoción de la migración, que es bastante cercana, quizá no significa lo mismo, pero es muy cercana a tener un efecto de tipo cuasi causal sobre la migración. Y lo que es muy interesante y muy importante es que estos distintos actores desarrollan un interés muy importante y muy fuerte en que la migración continúe, que la migración no se acabe. Si se acaba la migración, se acaba el negocio. Yo me concentro en lo que a mí me gusta llamar la definición clásica, vamos a decir, de la industria de la migración. Al mismo tiempo, reconozco que hay otras perspectivas, otros estudios inclusive hoy en día. De hecho, yo soy parte de un grupo de trabajo organizado por colegas daneses que están muy interesados en esta cuestión de la industria del control, es decir, la privatización, la externalización hacia actores privados de los mecanismos de control, no solamente en las fronteras, sino a través de la privatización, por ejemplo, de los centros de detención, de las prisiones, de la privatización de los mecanismos y los procesos de deportación. Hay también quienes están estudiando hoy en día lo que se entiende como industria del rescate, es decir, el papel que
organizaciones no gubernamentales juegan, quizá no obteniendo o amasando una ganancia privada, pero sí convirtiéndose en especies de intermediarios, agentes paraestatales que desarrollan infraestructuras, no solamente materiales, sino también simbólicas de conocimiento sobre la migración. Y por último, hay quienes le han echado también un ojo, vamos a decir, a las industrias victimizadoras del migrante. Los actores privados que se dedican al tráfico, al secuestro, a la extorsión de migrantes también. Es algo que en el contexto en el que yo estudio la migración, que es el sistema migratorio norteamericano, esto último ha cobrado mucha fuerza, entre otras cosas porque los migrantes centroamericanos que pasan por México tienen que enfrentar ahora toda una industria victimizadora del migrante, ¿no? Donde hay grupos de la mafia, de grupos de narcotraficantes que han descubierto que no tanto el tráfico, sino la extorsión del migrante es un gran negocio, ¿no? Que los que en apariencia tienen poco o nada de dinero, todavía se les puede sacar un poco más a partir del ejercicio de la violencia, ¿no? De esta violencia privada. ¿No? Dice, las instituciones sociales son satisfactores legítimos de necesidades humanas legítimas. Las instituciones sociales se encargan de distribuir bienes y servicios, definen el qué y el cómo de las necesidades. Pero aquí viene lo interesante. Las instituciones sociales distribuyen, pero la distribución nunca es perfecta ni completa. Y para eso está este concepto de instituciones bastardas. ¿Qué son las instituciones bastardas según Hughes? Las instituciones bastardas son desviaciones crónicas de las instituciones establecidas. Son canales alternativos para la distribución de bienes y, muy importante, no cuentan con la legitimidad ni con la respetabilidad de las instituciones sociales, socialmente aprobadas, legítimas, y muchas veces, esto ya no nos sorprende tanto, estas instituciones sociales bastardas funcionan al margen de la ley, pero frecuentemente en complicidad. Esto es muy interesante, no necesariamente en contra, no necesariamente en desconocimiento, sino en complicidad. Y eso es algo que es muy importante para nosotros en lo que sigue. Como todas las instituciones bastardas desarrollan una estabilidad, adquieren una forma organizada, es decir, más o menos adquieren regularidad. Y lo que es importante para Hughes, quizá no tan sorprendente para nosotros hoy en día, pero sí en la época en la que él escribió esto, que fue por ahí de los años 60, principios de los años 70, forman parte del complejo total de actividades y empresas humanas. Ahora viene algo que es muy interesante. Hughes divide a las instituciones bastardas en dos categorías. Lo que él llama las instituciones santas, santificadas, podríamos decir, o angélicas, podría ser otra traducción. Y ¿cuáles son estas instituciones santas? Aquellas que son racionalizadas, ¿no? Construidas, pensadas, concebidas como desviaciones que responden a valores supremos, ¿verdad? Lo que él llama las instituciones bastardas diabólicas o que responden a conductas desviadas o criminales. Lo que es muy interesante en el esquema de Hughes es que él le da cabida a instituciones sociales bastardas, pero que terminan siendo socialmente aceptadas en un momento dado. Otra de las cosas que nos dice es que estas instituciones sociales santas, bastardas, pero de tipo santificado, son aceptadas, pero no pueden crecer mucho. ¿Por qué? Porque después se empiezan a reñir con las instituciones sociales legítimas, ¿sí? Y eso crea una serie de conflictos
interesantes. Bien, me interesa utilizar este pequeño esquema que desarrolló Hughes para entender la interacción que puede haber entre las instituciones sociales bastardas y las instituciones sociales legítimas, para entender cómo es que las instituciones sociales bastardas desarrollan o adquieren legitimidad y pueden llegar a convertirse en instituciones legítimas. Y cómo es que instituciones sociales bastardas pueden tomar una dirección angélica o santificada y cómo es que pueden tomar una dirección diabólica o criminal. Bien, volvamos ahora al asunto de la industria de la migración. La industria de la migración está compuesta por actores, empresas e infraestructuras que facilitan la migración internacional. Eso ya lo dije, ya lo aclaré. Y lo que propongo aquí es que podamos entender, que intentemos ver a la industria de la migración como una institución social que distribuye un bien o un servicio, que es el servicio, el bien de la migración internacional, de la movilidad internacional. Esta es, como les decía yo hace un momento, una forma de ver, una óptica en particular, y hay, por supuesto, otras ópticas, ¿no? otras cosas. Y es importante entender que a pesar del esquema que yo les presento el día de hoy, entiendo que distintas industrias de la migración tienen sus propias dinámicas geográficas y que tienen además sus propias historias. Y eso para mí es algo muy importante. ¿Por qué surge la industria de la migración? Fundamentalmente, la industria de la migración responde a los obstáculos que los estados le ponen a la movilidad humana, a la transferencia de información y de recursos. Y la materialización de estos obstáculos es básicamente las fronteras. Y las fronteras que imponen esencialmente una discontinuidad geopolítica en el mundo contemporáneo. Entonces, yo concibo la razón de ser de la industria de la migración en última instancia como resultado de estas barreras, estos obstáculos que imponen los estados. Su manifestación más visible son las fronteras. Y, bueno, como sabemos, dadas las desigualdades que existen entre hay un elemento aquí demográfico, numérico, que está siempre presente, ¿no? Que dadas las desigualdades que existen en el mundo entre los estados, siempre hay, básicamente, podemos adoptar esto como una especie de premisa, más candidatos a emigrar que visas disponibles, ¿no? Que los estados están dispuestos a otorgar para esos candidatos. Y es ahí donde interviene la industria de la migración. ¿Cómo participa la industria de la migración en el proceso social de la migración internacional? Bueno, para empezar, ayuda a superar los obstáculos y restricciones a la movilidad, a esta movilidad de la que estamos hablando, sin necesariamente eliminarlos. La tarea de los empresarios de la migración no es desaparecer estos obstáculos, sino, como diríamos en el español mexicano, sacarles la vuelta, ¿no? Pero al mismo tiempo, la industria de la migración genera su propia dinámica. ¿Y esto qué significa? Significa que la industria de la migración crea oportunidades, crea saberes y desarrolla infraestructuras que en muchas ocasiones los propios migrantes no poseen. Y establece o forma parte también de un campo social, institucionalizado, en el que participan otros actores y otras instituciones que son parte del proceso social de la migración. Los estados, por supuesto, los migrantes, los propios empleadores, las organizaciones, etc.
Podríamos hacer siguiendo el esquema de Hughes, podríamos hacer una división, ¿no?, muy esquemática, muy sencilla, de la industria de la migración legítima y la industria de la migración bastarda, ¿no? Por un lado, del lado izquierdo, del lado de lo legítimo, tenemos a reclutadores, grandes firmas que se dedican a la transferencia de remesas, agencias de viaje, abogados de inmigración, compañías formales y legales legales de transporte, vendedores o promotores de bienes raíces en destinos migratorios, ya sea de destinos de emigración, inmigración o destinos migratorios como migración de retorno. Por cierto, es importante aclarar que esto que yo les presento aquí no es una lista exhaustiva. Es decir, nosotros podemos encontrar que hay otros actores que bien pueden formar parte de esta industria de la migración, ya sea en su forma legítima o su forma bastarda. Otra cosa que es muy importante aclarar es que la centralidad de estos actores, su importancia también cambia dependiendo del momento del ciclo migratorio, cambia dependiendo del tipo de migración, etc. Del lado bastardo, del lado de la institución social bastarda, encontramos por supuesto a los coyotes, como les llamamos en la frontera México-Estados Unidos, a los traficantes. A mí no me gusta usar la palabra traficante porque nos refiere a un término en el que el consentimiento del migrante no está involucrado. Cuando por coyote nosotros entendemos a un smuggler, a un facilitador, a un contrabandista, y en el uso del término más o menos se implica el consentimiento por parte del migrante, ¿no? Entonces, cuando vean la palabra coyote, que la voy a usar varias veces a lo largo del resto de la presentación, entiendan un contrabandista de personas, pero donde el migrante ha contratado los servicios, ¿no? Da su consentimiento, participa con voluntad y de hecho con recursos propios. Bien, de este lado bastardo encontramos a los reclutadores ilegales, transportistas informales, encontramos a los prestamistas, a los gestores y falsificadores de documentos, los sistemas informales de envíos de remesa que existen literalmente por todo el mundo, firmas o agencias o pequeños negocios que se encargan de intervenir para facilitar matrimonios cuyo propósito fundamental es la migración, etc. En realidad, hasta ahora no hay gran novedad, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente si volvemos o si tenemos en mente el esquema que yo les presenté de lo legítimo y de lo bastardo, básicamente parece una distinción entre lo legal y lo ilegal, lo aprobado, consentido por el Estado y lo que no es aprobado por el Estado, ¿no? O sea que esta distinción, como yo les decía al inicio de la presentación, entre lo ilegal y lo legal, no resulta muy fructífera a fin de cuentas, ¿no? Porque en realidad la industria de la migración incluye actividades y actores que van entre la legalidad y la ilegalidad, que se mueven entre la formalidad y la informalidad y, ¿no?, que están constantemente, podríamos decir, en movimiento. Además, si recordamos la observación de Hughes, lo que es una de las cosas que son realmente interesantes sobre este asunto de las instituciones bastardas es que si bien operan frecuentemente fuera de la ley, muchas veces actúan en complicidad, ¿no?, con los representantes del Estado.
con lo que entendemos por la ley, ¿no? En algunos casos, por supuesto, sobre todo cuando pensamos en estados de origen de los migrantes, nos damos cuenta de que la industria de la migración como institución bastarda también surge por la ausencia o por la debilidad del Estado, ¿no? Si tomamos en consideración esto, pues realmente lo que vemos son toda una serie de efectos de interacción y de retroalimentación entre los distintos lados, ¿no? Lo que son las instituciones legítimas, como la industria de la migración como industria bastarda. Yo lo quise ilustrar muy rudimentariamente, lo acepto, a través de estas flechas, porque básicamente nosotros cuando hacemos investigación de campo nos encontramos con que los reclutadores legales, aquellos que han sido autorizados por parte del Estado, frecuentemente encausan a los migrantes con prestamistas para que puedan obtener los fondos necesarios para poder financiar la migración. Los coyotes, ¿no? Los contrabandistas, los traficantes, frecuentemente trabajan con compañías de transporte que son perfectamente legales desde el punto de vista de la regulación estatal. Y las agencias de viajes también trabajan con gestores y productores de documentación falsa, ¿no? Y eso lo encontramos prácticamente en todo el mundo. Donde quiera que uno va, donde quiera que uno estudia los sistemas migratorios, los flujos migratorios, los circuitos, se encuentra con estas relaciones de interacción entre lo legítimo y lo bastardo dentro de la industria de la migración. Pero es algo muy importante, es algo que el asunto del transporte y de las infraestructuras de transporte se toma como dado, y yo siempre que hago una presentación relacionada con esto cito esta especie de aforismo de Stefan de Tapia, que habla de que si la migración implica movilidad, pues la movilidad requiere de transporte, ¿no? Y entonces no podemos darnos el lujo de ignorar las infraestructuras de transporte como algo que está ahí y que no ha sido realmente creado, que no ha sido realmente producido, porque es algo esencial para la migración. Y a mí me interesa mucho este asunto del transporte porque ejemplifica para mí claramente uno de los aspectos más importantes de la industria de la migración, que siempre enfatizo yo, que es esta constante interacción entre legalidad e ilegalidad, entre formalidad e informalidad. Y para este asunto del transporte voy a hacer un breve recuento histórico, muy breve, se los prometo, de cómo surge el transporte, el transporte de migrantes como una institución social bastarda. Es decir, como una institución social alternativa a los medios de transporte que ya existían, que estaban disponibles, ¿no? Básicamente este recuento histórico, para poder hacerlo más breve, empieza en los años 70, cuando hay una explosión realmente notable de la migración mexicana a los Estados Unidos. Y los migrantes mismos empiezan a desarrollar todo un sistema de transporte, ¿no? De transporte autoproducido, autogenerado, en el que utilizan primero autos personales propios y pequeñas camionetas para ir y venir entre los Estados Unidos, y empiezan a ofrecer servicios de manera regular. Y una característica muy interesante es que estos pequeños negocios de camionetas básicamente lo que hacían era especializarse en circuitos migratorios, ¿sí? Es decir, servían a redes y a poblaciones muy específicas entre México y Estados Unidos. ¿Cómo actuaban estos servicios, ¿no? Y utilizo en español la palabra camioneta porque es la palabra que se usa para referirse a este tipo de vehículos, ¿no? Primero, daban servicio a quien podía viajar, pero también a quien no podía viajar, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque llevaban pasajeros, gente que podía ir y venir más o menos,
entre México y Estados Unidos, pero a la vez daban servicio a aquellos que no podían viajar, ¿no? Enviando las remesas, enviando la paquetería, en algunas ocasiones enviando inclusive cartas y mensajes personales. Eso hoy en día ya está totalmente desplazado por los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Ya prácticamente nadie usa estos servicios en ese sentido. Y tenían una característica muy importante, que es que por su especialización en circuitos migratorios, podían llegar a pequeñas localidades rurales en México. Una especie de consecuencia de la participación de estas camionetas en estos circuitos migratorios es que se convertían en especies de instituciones financieras para estas pequeñas localidades rurales, al menos en el sentido de llevar el efectivo a esos lugares. Estas compañías, algunas de ellas movían literalmente miles de dólares, docenas de miles de dólares, quiero decir, semanalmente entre los dos países, ¿no? Y llevaban esto hasta comunidades que estaban muy alejadas de las grandes zonas urbanas, inclusive de centros urbanos regionales. Y esto era muy importante para los usuarios de este servicio porque representaba un ahorro muy importante para los usuarios, para los destinatarios de las remesas, en tiempo y en dinero, que costaba trasladarse hasta una ciudad media o una ciudad grande y poder, por ejemplo, recuperar el dinero a través de una transferencia electrónica o una transferencia bancaria, que en esa época era inclusive bastante cara. Por el lado del destino, estos sistemas de transporte informales llegaban a ciudades y destinos rurales dentro de los Estados Unidos, navegaban el enramado institucional y burocrático en México, sobornando a los agentes aduanales, a la policía de caminos, ofrecían a los migrantes la flexibilidad a la hora de cruzar la frontera. No porque necesariamente cruzaran algunos de estos migrantes sin documentos, sino porque el obtener un permiso para cruzar muchas veces es resultado de la discreción del agente migratorio con el que interactúa un migrante. Y si en un punto de entrada de la frontera el agente migratorio decía a la persona: no, tú no puedes entrar porque te falta este documento, te falta este otro documento, lo que hacía la camioneta era intentar otro punto, una hora o media hora o 2 horas al sur, o quiero decir al este o al oeste, y lograr con éxito el internarse en los Estados Unidos. Pero pasa una transformación importante de estos servicios que tiene que ver con, sobre todo, la legalización que ocurrió en los años 80, específicamente en el año 1986, en la que aproximadamente 2.3 millones de migrantes mexicanos pasaron del estatus indocumentado al estatus documentado, al estatus legal, ¿no? Eso creó una población enorme, realmente, si lo pensamos, que podía ir y venir, que podía viajar entre los dos países, y eso creó una base de consumidores, una base demográfica muy importante de gente que ahora, como decía hace un momento, podía ir y venir entre los dos países. La respuesta de estos propietarios, entonces estos propietarios de estos pequeños negocios de camionetas, muchos de ellos deciden tomar un paso adelante, vamos a decir, ¿no? Que es pasar de la pequeña camioneta al autobús, ¿no? al camión, para poder captar este público, esta base de consumidores que ahora ya no estaba, vamos a decir, atrapada dentro de los Estados Unidos, sino que ahora era verdaderamente móvil entre los dos países, ¿no? Muchos de estos propietarios de camionetas, muchos de estos camioneteros, intentan dar ese paso, dan ese paso, pero muchos de ellos fracasan, quiebran. Es algo
que es realmente no específico de este tipo de negocios, el caso de muchos pequeños negocios que quiebran rápidamente, ¿no? En este momento los migrantes siguen siendo propietarios de estas líneas de autobuses. Son los migrantes que empezaron las líneas de camionetas y son los migrantes que se lanzan a establecer estas líneas ya más formales, más grandes, regulares, utilizando autobuses, establecen rutas formales, pero continúan ofreciendo múltiples servicios. Es decir, no han abandonado por completo el esquema de las antiguas camionetas, vamos a decir, ¿no? Es decir, siguen enviando remesas en efectivo y siguen enviando paquetería. Pasan cosas muy interesantes con estos, en este tránsito de ser un pequeño negocio de camionetas a ser una línea de autobús. Y es que por su mera dimensión física inclusive, los autobuses son mucho más visibles, ¿no? Y entonces el Estado norteamericano empieza a detectar que estas líneas de autobuses están transportando docenas de miles de dólares de norte a sur, lo cual no es propiamente ilegal, pero se tiene que declarar, ¿no? Frente a las autoridades aduaneras. Y el modus operandi de estos empresarios de la migración era básicamente no declarar nada de este dinero, ¿no? Entonces, una vez que son detectados, también son sancionados y empiezan a darse todo este tipo de interacciones. Estos encuentros con la autoridad norteamericana son muy importantes porque estos siguen siendo pequeños negocios y un encuentro de este tipo con la autoridad norteamericana se traduce en multas de miles de dólares. Se traduce en decomisos del dinero, se traduce en decomisos de los vehículos y fácilmente podían llevar a la bancarrota algunos de estos pequeños negocios o por la interrupción del servicio, por la pérdida al menos temporal del dinero, porque el dinero era decomisado, se perdía la confianza de los clientes, de los migrantes, ¿no? En todo esto parece que estamos pasando parece que estamos haciendo un recorrido donde la institución, esta industria de la migración y esta industria del transporte de migrantes está pasando paulatinamente, gradualmente de ser una institución claramente bastarda, es decir, claramente alternativa, creada por los propios migrantes, donde los migrantes son propietarios, donde los migrantes conocen cuáles son las necesidades de los otros migrantes, etcétera, etcétera, a una institución social ya propiamente legítima, ¿no? Parece que si seguimos este orden cronológico y esta serie de transformaciones, parece que estamos haciendo este recorrido, ¿no? De institución bastarda a institución legítima. Y esto se hace más evidente en los años 90 y en la década inmediata anterior porque sucede algo muy importante y muy interesante, y que es que grandes corporaciones de transporte, grandes compañías de transporte de México y de Estados Unidos entran a este mercado, se percatan de que hay un mercado creado por los migrantes, una serie de servicios creados por los migrantes, y empiezan a comprar a estas compañías, ¿no? En algunos casos mantienen el nombre de la compañía original para que los consumidores piensen que más o menos se trata de lo mismo, ¿no? Se continúa un poco la confianza, la tradición, la familiaridad, pero realmente son grandes consorcios del lado norteamericano y también del lado mexicano que empiezan a comprar y que empiezan a apropiarse. Inclusive empiezan a establecer alianzas transfronterizas ¿no? entre los dos países. Estas líneas de autobuses entonces dejan de ser propiedad de los migrantes y pasan a ser propiedad de estos consorcios, grandes compañías. Una de las cosas que pasa con Greyhound es que Greyhound revive gracias a esto. Y, por ejemplo, dejan de ofrecer estos múltiples servicios. Se concentran en el transporte, pero empiezan a establecer alianzas estratégicas con
grandes empresas de transferencia de remesas vía electrónica, ¿no? Entonces, ahora estas estaciones de autobús por todo Estados Unidos y por todo México son también lugares donde los migrantes pueden enviar su dinero, pero ya no en el método antiguo, en efectivo, etcétera, etcétera, sino a través de compañías como Western Union, MoneyGram, etcétera, ¿no? Y gracias a los recursos de estas compañías, al conocimiento y las formas de operar, pues logran captar una vasta geografía. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer ahora es si hemos completado esta transición de los transportes de migrantes de ser una institución bastarda a una institución completamente legítima, ¿no? Pero lo cierto es que estas corporaciones de transporte no han absorbido a todas las compañías, ni de camionetas que han logrado sobrevivir, ni de autobuses con propietarios migrantes que han también logrado sobrevivir estas transformaciones. Y pasa algo que es muy interesante, que este sistema, esta industria del transporte migrante sigue manteniendo un lado bastardo o un lado bastardizado, un lado alternativo, y que tiene que ver sobre todo con transformaciones que se van dando también en el periodo más reciente. Como resultado de los ataques del 9/11 en los Estados Unidos, y no nada más en Estados Unidos, en el mundo entero, los controles aeroportuarios son cada vez más estrictos, ¿no? Como todos aquí creo que lo podemos constatar. Y ahora muchos migrantes indocumentados que logran internarse en los Estados Unidos tratan de evitar a toda costa los aeropuertos. ¿Y qué sucede entonces? Que recurren a camionetas y autobuses de estas líneas que he descrito el día de hoy para poder transportarse dentro del territorio norteamericano. Existe en parte porque los migrantes están dispuestos a pagar precios altísimos para poder transportarse por tierra, vamos a decir, del sur de Texas a Los Ángeles, es decir, recorrer prácticamente los Estados Unidos por tierra de este a oeste, o trasladarse por tierra desde Los Ángeles, vamos a decir, a Boston o a otra parte de los Estados Unidos. Están dispuestos a pagar el doble o el triple de lo que costaría un boleto de avión, porque otra vez ir a meterse a un aeropuerto es jugar con el azar y apostarle a la mala suerte, que en realidad no tiene que ver mucho con eso, sino realmente con los controles que existen ahí. Del lado mexicano, lo que sucede es que sigue existiendo también una industria del transporte semiclandestino, bastardo, y que transporta a migrantes mexicanos, sobre todo en la zona fronteriza, y a migrantes centroamericanos, indocumentados, pero que recientemente, en los últimos años, se ha convertido en un objeto favorito del crimen organizado para poder secuestrar, extorsionar a los migrantes. Y aquí lo que tenemos en el esquema, si volvemos a Hughes, encontramos que tenemos la existencia de una industria del transporte de migrantes legítima, junto con una industria bastarda todavía, una industria alternativa, paralela, que en este caso continúa transportando migrantes indocumentados, ya sea en México, ya sea en los Estados Unidos, y que tiene una dimensión diabólica muy clara, y que tiene que ver sobre todo con aquellos que están, vamos a decir, en complicidad con el crimen organizado, sobre todo en México, ¿no? De hecho, lo que ha pasado más bien es que las mafias, los grupos de narcotraficantes en México han empezado a colonizar algunas de estas infraestructuras, ¿no? En este caso de la industria de los migrantes. Mi contribución tiene que ver con
integrar a la industria de la migración de una manera más clara, más conceptual, hacer un esfuerzo por teorizar desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, el papel de la industria de la migración, de aquellos que están involucrados en la comercialización de la migración, en los paradigmas de la migración. Hay algo de razón en la crítica, en algunas de las críticas, que plantean que lo que hace a veces el énfasis de las redes sociales es una especie de homogeneización que no existe en la realidad. Es decir, en la migración hay líderes, hay quienes toman la iniciativa y muchos de aquellos que toman la iniciativa son precisamente quienes se benefician económicamente de la migración. Se benefician de iniciarla, se benefician de su crecimiento, se benefician de su continuidad y apuestan los recursos acumulados, ya sea por medios legítimos o por medios alternativos y bastardos, a esa continuidad. Y lo que les he ofrecido el día de hoy es básicamente un esquema de muchos otros posibles a los cuales, por medio de los cuales podemos nosotros aproximarnos a esta industria de la migración. Muchas gracias.